Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo vamos a ver cómo medir señales eléctricas del cuerpo humano a través de un sensor y Arduino, de tal manera que nos permita este sensor captar la señal eléctrica de nuestro cuerpo, enviarla al microcontrolador de Arduino para que la interprete y mostrarla o sacarla a nuestro PC, a nuestro ordenador y poder ver esa señal, ¿vale? Aprovecharemos también para explicar cómo es posible que el cuerpo humano emita señales eléctricas y de una manera sencilla entender cómo se generan esas señales, pero realmente hasta inicios del siglo XX no se entendía muy bien cómo el cuerpo emitía estas señales eléctricas, ¿vale? Así que lo que haré va a ser configurar este módulo, que en este caso es el AD8232, que es un sensor EMG. EMG corresponde a las siglas de electromiografía, y como su nombre indica, pues se utiliza para medir señal eléctrica del corazón. Tener en cuenta que dependiendo de la señal del cuerpo humano que queramos medir, ya sea pues la señal del músculo, del cerebro, del corazón, pues hay distintos sensores como este para medirlos, ¿no? Porque las señales eléctricas, aunque digamos que su forma o la forma en la que se generan puede ser el concepto o la base muy similar, pero las características de estas señales pueden ser distintas según se trate del músculo o del corazón, ¿vale? Hay otro sensor muy parecido a este, que es el AD8226, y que también está basado en un amplificador de instrumentación como este, pero que se utiliza para medir señales del músculo. Luego, como digo, pues para entender cómo es posible que estos sensores capten señales, pues vamos a ver, me parece interesante conocer cómo el cuerpo las genera, ¿no? Estas señales. Para ello lo que voy a hacer va a ser contar cómo nuestros músculos generan señales eléctricas, que son las que al final hacen que el músculo se contraiga o se relaje. Y finalmente pues vamos a mostrar lógicamente en nuestro ordenador cómo es el latido del corazón que captamos mediante este sensor. Voy a utilizar a mi hijo como modelo, que vamos a colocarle los electrodos y vamos a ver esa señal y explicar también cómo es un electrocardiograma. Vamos a ello, espero que os resulte de interés y, como digo siempre, aunque lo hago al final del vídeo, aprovecho ahora para recordaros que si os gusta el contenido no olvidéis darle al like y suscribiros, ¿vale? Este sensor que vamos a utilizar, como digo, es el AD8232. Es un sensor que se basa en un amplificador de instrumentación, que es este de aquí. Trae estos 6 pines, de los cuales vamos a utilizar 5. Los podéis ver por aquí. Este SDN no se va a utilizar. Luego la señal de referencia positiva, la negativa. La señal de salida que nos da, que es la que va a leer el microcontrolador de Arduino, y luego ya la alimentación, que se alimenta a 3,3 voltios y el valor de tierra. Por este lado veis que también incorpora 3 pines para que podamos soldar, que corresponden a los 3 electrodos que tenemos que colocar en diferentes partes del cuerpo. Realmente estos 3 pines no los vamos a usar porque ya están conectados al jack que nos viene con este sensor, que es este de aquí, y que está conectado a los 3 pines. Antes de ver cómo se generan las señales eléctricas en los músculos o en cualquier otro órgano, vamos a comentar un par de ideas que creo que nos ayudarán a entender el resto de procesos que luego explicaremos. La primera es que dentro del cuerpo humano hay toda una gran red eléctrica que es la encargada de hacer funcionar a todo el organismo. Esta red se la suele conocer como red bioeléctrica por ser la electricidad asociada a procesos biológicos, y es básicamente la forma en que nuestras células se comunican entre sí. La principal diferencia es que la red bioeléctrica funciona con iones, a diferencia de la corriente eléctrica, que como sabéis es más bien un flujo de electrones. Otra de las ideas que me gustaría recordar es la relativa al funcionamiento del sistema nervioso, que es quizá el más complejo e importante y tiene muchas funciones. Entre ellas está la función de recibir y procesar toda la información que viene ya sea del interior del cuerpo como del entorno, y en función de esa información que recibe, el sistema nervioso se encargará de regular el funcionamiento del resto de órganos y de sistemas del cuerpo humano.
Si nos centramos en la célula fundamental, que es la neurona, esta neurona es la que se encarga de procesar y de transmitir toda la información a través del sistema nervioso. Y para que eso llegue a todos los puntos de nuestro cuerpo, este se divide en dos partes principales. Por un lado está el sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo sería toda esta parte que veis aquí, que a su vez está formado o incluye el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y la otra parte sería la médula espinal, que sería esta que nace en el cerebro y se extiende a lo largo de toda la columna vertebral. La otra parte del sistema nervioso sería el sistema nervioso periférico, que está formado por todas las prolongaciones o trayectos nerviosos que salen de la médula espinal hacia los diferentes tejidos del cuerpo humano. Todas estas prolongaciones que veis por aquí se extienden hacia todas las partes de nuestro cuerpo y entran en contacto con los distintos tejidos que tenemos en nuestro organismo. Como os podéis imaginar, con lo que hemos comentado hasta ahora, la comunicación entre el sistema nervioso y los músculos es esencial para que podamos movernos. Si el sistema nervioso no mandara información a nuestros músculos indicándole que queremos que se muevan o que se contraigan, esos músculos no se moverían y nosotros perderíamos absolutamente toda la movilidad. Vamos a intentar explicar cómo se lleva a cabo la comunicación a través de estas señales eléctricas. Nuestro cerebro envía una señal eléctrica a través de la médula espinal y los nervios hasta llegar al músculo específico que queremos o que necesitamos utilizar. Como hemos visto antes, este sistema nervioso transmite esta información a través de las neuronas. Si tenemos una neurona como la de la imagen, en realidad cuando la señal eléctrica llega al final de la neurona, que es el axón, esta señal no puede saltar a la siguiente neurona de manera directa, y es aquí donde entra el juego o el fenómeno de la sinapsis, que es como una descarga química que produce un impulso eléctrico. Este impulso se va pasando de una neurona a otra hasta llegar a la unión neuromuscular. O sea que si os dais cuenta, es realmente en esta sinapsis, en la unión entre células, donde se produce la electricidad. No como la entendemos de manera convencional, como un flujo de electrones, sino a través de un mecanismo un poco más complejo que llaman bomba sodio-potasio, y que utiliza una proteína, que es la proteína de sodio-potasio ATP, que hace que el balance de iones dentro y fuera de la célula se mantenga, digamos, en su sitio uniforme. Una vez que esa señal eléctrica llega a la unión neuromuscular, como veis en esta imagen, si os dais cuenta, todos estos serían las distintas ramificaciones del sistema nervioso que entran en contacto con el músculo, el que queremos mover, y en el momento que esa señal eléctrica llega a esta unión entre el nervio y el músculo, se produce lo que se denomina la liberación de neurotransmisores. Son como mensajeros que cruzan la unión sináptica y pasan de la neurona a la célula que hay en la fibra muscular, y a su vez esta fibra muscular tiene una serie de receptores que reconocen a los neurotransmisores y se unen a ellos. Esta unión es la que provoca un cambio en la carga eléctrica dentro de la fibra muscular, generando lo que se conoce como potencial de acción. Este potencial de acción se propaga a lo largo de toda la fibra muscular, desencadenando una serie de reacciones químicas que finalmente conducen a la contracción muscular. El músculo, en función de esa señal eléctrica que ha recibido, hace que el músculo se contraiga. Desde el punto de vista eléctrico, como rangos generales, ten en cuenta que la frecuencia suele oscilar entre unos pocos hercios y varios cientos de hercios. La intensidad se mide en microvoltios, no suele pasar de los 70 milivoltios, y esta sería, de una manera muy sencilla, cómo se producen las señales eléctricas o cómo se transmiten a lo largo de los músculos. Este es el programa de Arduino, que es el que vamos a cargar a nuestra placa, y como cualquier programa de Arduino se comienza con el voicetat, definiendo las variables. En nuestro caso comenzamos definiendo o iniciando el puerto serie con una frecuencia de 9600 baudios, que es la frecuencia a la que trabaja este módulo. Definimos dos pines de entrada, en este caso he puesto el 10 y el 11, podéis usar cualquier otra, y a partir de aquí ya definimos
el programa que se va a ejecutar en bucle en la placa mientras esté funcionando, y que es tan sencillo como este. Simplemente comenzamos indicando que mientras los pines de entrada estén dando una señal o esté entrando una señal que el sensor no reconoce, ya sea el pin 10 1 o el pin 11 1, le diremos que nos muestre en ese caso un mensaje de error en el puerto serie, que es error de conexión en este caso, y en caso contrario, es decir, en caso que los pines 10 y 11 estén recibiendo una señal esperada por el sensor o reconocida por este sensor, le vamos a decir que nos muestre esa señal en el pin analógico A0, ¿vale? Es importante que el pin de salida sea un pin analógico, ya que la señal del corazón que nos va a mostrar o que va a leer este sensor es una señal analógica. Finalmente le marcamos un delay de 1 milisegundo, y una vez que está hecho esto, solo nos quedaría cargar el programa a nuestra placa de Arduino pulsando en la flechita de cargar. Vamos a hacer las conexiones y lo vemos. Una vez conectada la placa de Arduino al ordenador, hacemos la carga del programa. Vamos a conectar 5 cables a los 5 pines que vamos a utilizar. Un pin de entrada, que es el LO+, que irá al 10, el LO- que irá al 11, el output, que es la salida, que en mi caso es el cable gris, lo vamos a conectar según el programa que yo he hecho al pin analógico a 0, y luego ya simplemente los pines de alimentación y tierra, el 3,3 voltios al de 3,3 voltios de Arduino y GND a GND de Arduino, muy sencillito. Conectamos y con esto ya tendríamos el sensor conectado con el programa correspondiente. Bueno, una vez que ya tenemos cargado el programa a nuestra placa de Arduino, ahora solo nos queda colocar los electrodos, ¿vale? Estas almohadillas llevan un gel conductor, llevan aquí un plástico que ahora luego lo quitaremos, y es importante que haga una muy buena conexión con la piel para que la lectura sea buena, ¿vale? Para conectar los electrodos al usuario que queremos hacerle la lectura de la señal del corazón o de los músculos, vamos a utilizar el triángulo de Einthoven, que es un triángulo imaginario que se utiliza en electrocardiografía y que lo que hace es simular un triángulo equilátero invertido con el corazón en el centro, de tal manera que los voltajes que se generan en sus electrodos producen un potencial de acción cardíaca de valor cero, ¿vale? No vamos a profundizar más en este tema. En definitiva, para hacer las conexiones de los electrodos lo haremos como la imagen que os muestro aquí, y es importante respetar los colores de los electrodos, ¿vale? Como lo vamos a colocar es en el pecho, para ello vamos a colocar el electrodo amarillo LED a la izquierda, lo más pegado al corazón. Tener en cuenta que cuanto más cerca estén las almohadillas del corazón, mejor será la lectura. El rojo lo colocaremos a la derecha y el verde en el abdomen inferior derecho debajo del rojo. Vamos a ello y lo vemos. Bueno, pues mirad, mi hijo me ha ayudado a enseñaros cómo colocar los electrodos. He colocado a la izquierda siguiendo el triángulo que hemos comentado, ¿vale? Derecha, izquierda y abajo en la parte inferior. Una vez conectados los electrodos, nos volvemos a la pantalla de Arduino. Si queremos ver el electrocardiograma, elegiríamos el Serial Port y ahí es cuando vamos a ver el gráfico y veremos algo similar a un electrocardiograma, ¿vale? Tener en cuenta la calidad de estos sensores, tienen muchísimo ruido. Vais a ver que ajustando bien las almohadillas hay momentos en los que sale correctamente. He parado la señal para intentar mostraros lo que sería un ciclo completo de un electrocardiograma, donde se pueda ver lo que sería un latido del corazón completo, y aquí sí que se ve bastante bien, de tal manera que si comparamos esta señal con la que sería el latido normal de un corazón, que es esta que veis aquí a colores, vemos que sí que coincide bastante bien con la señal del corazón, ¿vale? Realmente una señal, un latido del corazón está formado por 3 ondas.
la primera que sería la onda P, seguida del complejo QRS, que es la onda amarilla grande central, y terminaría con la onda T. Hay una cuarta onda que es la U, que es una onda invisible y que no vamos a entrar, pero que vemos que estas tres ondas sí que coinciden con lo que sería un latido del corazón normal. Sabéis que el corazón se contrae y se relaja a través de lo que se denomina la diástole y la sístole. La diástole, que sería la relajación, comienza justo después de iniciarse la onda P, y la sístole, que es la contracción ventricular, comienza justo después del inicio del complejo QRS y acaba justo antes de terminar la onda T. ¿Vale? Y eso es lo que representaría el latido del corazón.